Por favor, vamos a comenzar la clase correspondiente de la formación. Es una patología bastante frecuente en nuestro medio y lo que nos interesa a nosotros es conocer, reconocerla. Es fácil decirlo así. ¿Cómo no vamos a reconocer una malformación anorrectal? Es simplemente examinar y ver si tiene o no tiene anillo, punto. Pero al mejor cazador se le va la liebre, así que pues hay que estar pendientes de que en todo recién nacido, aparte de hacer la revisión antropométrica, cardíaca, etcétera, etcétera, siempre revisar la parte glúteo-genital. Entonces, estas malformaciones ya tienen mucho tiempo de estudio, pero siempre ha sido materia de controversia, porque desde el año 1835, obviamente ya se conocían todas las patologías, todos los recién nacidos que nacían con problemas con anito que no estaba descubierto, pues fallecían. Pero en el año 1835, el doctor Amusat fue el primero que logró una sobrevida. ¿Cómo fue? Fue que este niño que nació con una malformación baja, que lo que hizo fue abrir la pielcita y suturar la piel donde salía el meconio, y esa fue la primera anoplastía que se hizo. Posteriormente, en el año 1900 a 1950, ya se conocía un poquito más la patología y lo que hacían era incidir un poquito más en la línea donde correspondía el anito, y hacían a veces, no siempre, una cirugía combinada, o sea, abdominoperineal para las patologías y altas que en ese momento no se conocían también cuáles eran bajas, simplemente que no tenían anito. Algunas iban bien, otras la mayormente mal. Pero en el año 1953 Stephens ya fue el que dio más pauta sobre este problema e hizo que la patología esta sea solucionada por abordaje sacro y abordaje abdominal más combinado. Entonces hacían el descenso desde arriba hasta la parte correspondiente al ano y tenía mayores sobrevidas, pero aún así todavía la patología era muy compleja. Los niños tenían, después de muchos años, incontinencia, tenían muchos problemas. O sea, ¿por qué? Porque no se conocía perfectamente la fisiopato y la patología misma de este problema. En el año 1980, el doctor Alberto Peña, que fue un residente que estaba haciendo su pasantía, su aprendizaje en Boston, con el doctor Hawkins, hicieron esta técnica. ¿Y cuál fue? Ampliaron esa técnica, que vamos a ver al futuro, porque ahorita quizás no están comprendiendo mucho, vamos a ver al final cómo es la técnica. Ampliaron esta abordaje sacro, uno más abierto, desde el coxis hasta donde corresponde el anito, y descubrieron las estructuras de los músculos, todo lo que se refería a la continencia, y ellos fueron los que dieron la pauta para que hasta la fecha la operación de Alberto Peña, el doctor Peña Rodríguez, mexicano, se siga conociendo como la sagitoplastia posterior, que es mundialmente en este momento reconocida. Ahora, ¿cuál es el propósito cuando uno opera o cuando uno tiene un recién nacimiento con esta malformación? Cabe recalcar que ahora todas esas patologías ya no se las llama ano imperforado, ¿no? No hay ningún problema que tengan ano imperforado, porque ano imperforado significa que está cubierto el ano por piel, punto, nada más. Cuando hablamos de malformaciones anorrectales, ya sabemos que es un conjunto de malformaciones asociadas al sexo, que justamente Peña y Stephens fueron los que hicieron este reconocimiento en cuanto a la definición de las malformaciones, que las clasificaban como en sexo y con presencia ausente de fístulas. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero ¿cuál es el propósito fundamental de toda persona que maneja un recién nacido con esta patología? Es, en primer lugar, darle un buen futuro. ¿Cuál es el futuro? Mantener una continencia, ¿no es cierto? Porque a nadie le gustaría pues, que estar hablando de un niñito en el colegio y anda permanentemente haciéndose caquita. Todo lo que interesa es mantener la continencia, conocer la patología de los elevadores del ano, que son los responsables de la continencia. Entonces, se ha hablado mucho de la incidencia de esta patología genética. En el fondo no hay una constancia 100%. Alguna vez se ha visto asociadas a los autosómicos recesivos, pero no es la norma. Más frecuente, ¿cuál es la patología en los varoncitos? Más frecuente es la malformación asociada con la fístula recto uretral.
¿cierto? Y en las mujercitas, ¿cuál es la patología más frecuente cuando hablamos de malformaciones rectales? Son las que corresponden a las fístulas rectovestibulares. Entonces también hay niños que nacen sin fístula. La mayoría de los niños que nacen sin fístula son niñitos que están asociados a la trisomía 21, es decir, a la síndrome de Down. Ahora, muchas veces los papás te van a preguntar, escucha doctor, quiero embarazar a mi esposa, ¿qué posibilidades tengo de que mi guagua nazca con este problema? Es más o menos el riesgo de 1.7 que nazca un bebé con esa patología nueva. Entonces, biológicamente, ¿qué órganos provienen del endodermo, ¿no es cierto? Primeramente tenemos que ver que todos los órganos de gastrointestinales derivan del intestino primitivo, que ya sean el anterior, el medio y el caudal. Pero del mesodermo, ¿qué se origina? Los músculos conectivos y el estroma glandular. Recuerden ustedes que el estroma glandular es un conjunto de células que van a ir a formar los órganos posteriores del bebé. Y del ectodermo, ¿qué se origina? El estomodeo y el prostodeo. El estomodeo son invaginaciones del ectodermo que van a dar origen a la parte, a la cavidad oral. Y el prostodeo son invaginaciones ya que tienen verrugosidades, el diámetro es menor, es más reducido y es mucho más largo, que va a dar origen a la parte rectal, ¿no es cierto? Más o menos aquí vemos algo para más o menos planificar un poquito. ¿Qué pasa en la cuarta semana? ¿No es cierto? En la cuarta semana recién se implanta el embrión, que está formado por dos capas, el epiblasto y el hipoblasto, que van a dar origen ahí a todos los órganos posteriores del desarrollo embrionario de estos niños. Entonces aquí en este dibujito es un conducto anal que está permeable, viene el anito con su vejiga, sus membranas y el conducto anal. No hay ningún problema, pero cuando se altera cualquiera de estas, se oblitera o no se desarrolla, según la teoría de Tandler, que hay una alteración en la recanalización del tubo digestivo, entonces se presentan las malformaciones, ¿no es cierto? Ya sea las atresias o las fístulas o la cloaca persistente, ¿no? La cloaca persistente, vamos a ver, es un orificio común en las mujercitas donde desemboca el meato, la uretra, la vagina y el recto. Entonces eso es difícilmente no diagnosticable, ¿no? A la vista. Entonces aquí lo que les decía, biológicamente, vamos a ver aquí nada más el recto que está desembocando en el cuello de la vejiga, ¿cierto? Va a dar entonces lugar a la fístula recto-vesical. Aquí no hay ninguna comunicación con ninguna fístula, con ningún órgano, es una atresia simplemente rectal. Y acá vamos a ver que también el recto está yendo a desembocar en la uretra, dando origen a lo que llaman la fístula recto-uretral, que puede ser alta o baja. Y aquí pues simplemente a veces un rafe, en el rafe escrotal del niño, los varoncitos, vamos a ver un dibujo, o sea, marcado por un tinte negro a la piel. Simplemente ese es el meconio que está dibujando lo que llaman patología en asa de Valdes, con un agarradorcito, uno pasa una pinza por debajo y está como colgando el trayecto de esta fístula. Entonces son malformaciones bajas, ¿listo? Entonces acuérdense un poquito de este dibujito para el final de la clase, donde está colocado el coxis y donde debe ser el anito. Entonces la clasificación. Desde el año 1934, los ILAT, todas estas patologías rectales simplemente las clasificaron en altas y bajas. O sea, las altas eran cuando tomaban una radiografía, que vamos a ver en un momento más, que era de donde el margen anal a donde estaba la ampolla de aire, si era más de 1 centímetro, eran malformaciones altas. Y si eran menos de 1 centímetro, eran malformaciones bajas. No tomaba en cuenta las estenosis anales, ni las membranas anales, tampoco la genesia no rectal, y la atresia rectal obviamente era más fácil diagnosticar porque veían que no tenía ni anito ni nada, ¿verdad? Entonces Nixon y Stephens son los que en principio hicieron esta clasificación y fue el médico el que las denominaron, las dividieron estas patologías por sexo, las hombrecitos, las mujercitas y con presencia de fístula o sin fístulas.
Y a raíz de estas clasificaciones se hicieron muchas clasificaciones más, como por ejemplo esta, la de Wingspread, que simplemente es para que los maree un poquito, se emborrachen, porque al final de cuentas la clasificación va a ser otra, simplemente como historia. Aquí ya la clasificaron, esta clasificación es de altas o bajas. Entonces, esta S, E y esta I, E, ¿qué significa? Son supraelevadoras e infraelevadoras. ¿Por qué? Porque estas patologías, las supraelevadoras, estas clasificaciones de Stephens y demás autores, vieron que todas las malformaciones que estaban por encima del músculo elevador del ano eran las altas, por eso se llamaban supraelevadoras. Y las que estaban por debajo del músculo elevador del ano se llamaban infraelevadoras. Pero ¿y cómo sabían ellos dónde estaba el músculo elevador del ano? Haciendo con la medición radiológica, que nos verá un momento más. Entonces, las malformaciones que uno sabe radiológicamente, pucha, no sé si es alta o es baja, miércoles, que llame. Entonces, las clasificaciones llamadas intermedias o transelevadoras, ¿no? Entonces, con las subdivisiones, las altas, con las agencias anorectales, que podían tener fístulas rectoprostáticas o fístulas rectovesicales, o esas malformaciones anejenses que no tenían fístula, y la atresia rectal pura. Las intermedias, que no eran ni chicha ni limonada, igual podían tener fístula recto vulvar, estamos hablando de los varoncitos, y las intermedias con fístulas sin agenesia anal. Y las malformaciones bajas, las intraelevadoras, que tenían menos de 1,5 cm de margen anal, entonces eran simplemente fístulas anocutáneas y las estenosis anales. Entonces, en las mujercitas, lo mismo, altas, bajas, intermedias, supra e infraelevadoras. Las altas tenían agenesia anorrectal y la atresia anorrectal. Las agenesias anorrectales que tenían fístulas rectovaginales, que pueden ser rectovaginales altas o bajas también, y las que no tenían fístulas. Las intermedias estaban asociadas a la fístula rectovestibular, a la fístula rectovaginal y agenesia anorrectal sin fístula. Pero aquí había la confusión de que esta misma, la fístula rectovestibular, podía ser después clasificada como una fístula anovestibular o una fístula anocutánea resinosa anal. En resumen, todo lo que manchaba con algún trayecto del pañal nos indicaba de que este niño tenía una fístula baja, porque estaba desembocando en algún lugar esa fístula y estaba manchando el mecónico. Entonces, ¿qué futuro tenían estos niños? Los niños con malformaciones bajas, bien manejadas, tienen un 100% de un futuro bueno, ¿cierto? Entonces, toda esta clasificación, Peña, pues la sintetizó más sencillito. Como todas las cosas sencillas son las mejores, ¿no es cierto? Simplemente ahí las dividió, las que van a estar colostomía y las que no van a estar colostomía, para no estar con fístula rectovestibular, rectoprostática, rectoventral, bla, bla, bla. Entonces, todas las malformaciones que tienen fístula anocutánea, las que tienen estenosis anal o las que tienen membrana anal, son infraelevadoras obviamente, y esos niños no necesitan colostomía, simplemente un descenso a una neoplastía, no sé. Y las que necesitan sí colostomía son todas estas que tienen fístulas asociadas, ya sea a la parte uretral, rectoretral, vulvar, a la prostática, a la rectovesical, o las agenesias anorrectales y las atresias rectales. Entonces, la Peña tiene el método de que si ves un pacientito con esta malformación, ya sabes automáticamente que sí tienes que hacer la colostomía y preparas al niño y preparas a la familia, porque alguna vez me han escuchado decir algunos compañeros de ustedes, manejar una colostomía para la familia es un parto, que no se lo deseo a nadie, tanto en adultos, peor en niños, porque como no tienen continencia, la mamá le hace el aceito, te das la vuelta y ya está con caca otra vez, entonces es un vía crucis de nunca acabar, ¿verdad? Y a mi peor enemigo yo me deseo eso. Entonces, igual, lo mismo es en sexo femenino. Aquel niñito que tiene una fístula cutánea perineal, esa niñita no necesitaba colostomía, directamente una anoplastía. Y todas las niñas con fístula vestibular, aquí era la disyuntiva y sigue siendo una disyuntiva. La fístula rectovestibular es una patología baja, porque está desembocando por el vestíbulo, el trayecto de la fístula. Entonces, no necesitaría colostomía, pero todo depende de la habilidad del cirujano, conocimiento. Si le va bien, tiene mucha práctica, puede ser directamente
una anaplastía.